Héroe. Eve estaba desesperada, luchando contra un monstruo mucho más fuerte que ella. Este monstruo tenía una apariencia humanoide, con una altura de 9,0 con piel rugosa, y un cuerpo musculoso. En ese momento, Eve estaba tendida en el suelo, con la pierna rota e indefensa. Aún era muy inexperta y creía que podría arreglársela sola. La habían agarrado por los pies y la habían arrojado contra un edificio. Era la primera vez que Eve se enfrentaba a un enemigo tan poderoso. Sus ataques no surtieron efecto. Su piel era increíblemente dura y el dolor parecía no afectarle en absoluto. Los ataques causaban daño, pero el monstruo era como una bestia imparable. Lo que Eva no sabía era que este monstruo era, de hecho, otro experimento del gobierno destinado a crear un cuerpo inmortal. Habían cogido a un hombre, lo habían sacrificado, habían experimentado con él y lo habían transformado en una criatura sin conciencia, que atacaba puramente por instinto, como un zombi. Fuerte y casi inmortal, tenía un impresionante factor curativo. Los científicos habían llamado a este experimento Grundy. Este experimento consiguió escapar del laboratorio de investigación y estaba furioso, atacando a la gente por las calles. Ya había matado a mucha gente, y la policía no había hecho nada, ni tampoco los guardianes. Eve estaba en casa cuando vio todo esto en las noticias. Vio a la policía intentando contener a la criatura con disparos y bombas, pero nada parecía funcionar. La policía había enviado todo tipo de soldados especiales, pero nada parecía tener efecto sobre la criatura. Eve siempre había querido utilizar sus poderes para hacer el bien. A veces se ponía el traje y salía, aunque hacía mucho tiempo que no lo hacía. Sus padres también estaban en el salón viendo las noticias en la televisión. Samantha se había decidido y subió las escaleras hacia su habitación. Su padre, Adam Wilkins, vio salir a Eve y supo exactamente lo que estaba a punto de hacer. «Samantha, no lo hagas», gritó, sobresaltando a la madre de Eve, que estaba a su lado. A Eve no le importó, subió las escaleras, materializó su traje y saltó por la ventana. Los padres de Eve se levantaron rápidamente del sofá y fueron a su habitación, pero cuando llegaron, ella ya se había ido. La madre de Eve no pudo evitar abrazar a su marido, llorando de preocupación. «Hija mía, espero que esté bien». Henry voló tan rápido como pudo hacia donde estaba Eve. Surcó el cielo de la ciudad a gran velocidad, rompiendo la barrera del sonido. Sus poderes kryptonianos habían crecido inmensamente con los años. Su visión había mejorado, al igual que su oído. También había despertado su visión calorífica y su visión de rayos X, aunque no las utilizaba a menudo. Henry llegó al lugar de la batalla. Utilizando su visión de rayos X, vio a Eva tendida en el interior de un edificio. Parecía que había sido arrojada y se había estrellado contra la pared. Su pierna parecía rota, lo que enfadó mucho a Henry. A lo largo de los años, no había interactuado mucho con Eve en la escuela, pero siempre se había dado cuenta de lo bien que le trataba en sus escasas interacciones. Eve no conocía su verdadera identidad. Henry vio a la policía rodeando la zona. Muchos agentes habían muerto o resultado heridos, y varios coches estaban volcados. Los policías habían visto la batalla de Eve e intentaron intervenir, pero fueron ineficaces. Dispararon para llamar la atención, pero nada pareció surtir efecto. Grundy se disponía a atacar a Eve, que estaba herida en el suelo, cuando alguien descendió del cielo y aterrizó frente a él. Grundy no era del todo irracional. Reconoció que aquel ser le estaba amenazando, y no le gustó lo más mínimo. Henry aterrizó frente al edificio donde Eve yacía en el suelo. Había un gran agujero en la pared. Henry aterrizó frente a Grundy, de espaldas a Eve. Grundy cargó furioso contra Henry y le dio un puñetazo en la cara. Henry recibió el puñetazo de Grundy. No pudo evitar darse cuenta de la fuerza que había detrás. Aparte de Nolan, Grundy era probablemente uno de los oponentes más fuertes con los que Henry había luchado nunca. Henry agarró con fuerza el puño de Grundy y luego lo empujó con la otra mano. Grundy salió despedido lejos, rebotando en el suelo, destrozando el asfalto y varios coches a su paso. Henry estaba un poco irritado y no le importaba mucho destrozar los alrededores. La policía y el grupo especial se quedaron atrás, limitándose a observar. Henry utilizó su supervelocidad y alcanzó a Grundy, que estaba tendido en el suelo. Lo agarró por el cuello y lo levantó sin esfuerzo. Henry asestó varios puñetazos en la cara de Grundy. Tras una serie de golpes, tiró a Grundy al suelo, creando un cráter en la calle. Cada puñetazo que recibía Grundy resonaba con un fuerte ruido sordo. Grundy recibió todos esos golpes, y aún así siguió vivo. A Henry le pareció impresionante.
Tenía la cara magullada e hinchada por la paliza, pero aún tenía fuerzas para seguir luchando. Grundy, en esencia, era un zombi. Era inmortal y nunca se cansaba. Henry seguía golpeando a Grundy de todas las formas posibles, pero no encontraba la manera de noquearlo. Entonces, Henry tuvo una idea. Agarró a Grundy por el cuello con fuerza y voló hacia arriba, sujetándolo. Todos los que observaban la batalla estaban confusos. Henry iba a lanzar a Grundy directamente a la luna. Henry voló a gran velocidad y, en unos instantes, salió de la órbita de la Tierra, dejando a Grundy en la luna. Al principio, Henry pensó en lanzarlo directamente al Sol, pero quién sabía. Quizá algún día Grundy pudiera ser útil. Su factor curativo era extraordinario, y era casi inmortal, así que destruirlo sería un desperdicio. Henry dejó a Grundy en la luna y decidiría qué hacer con él más tarde. Henry regresó a la Tierra. Mientras tanto, la policía que rodeaba la zona se acercó para ver cómo estaba Eve. Los periodistas llegaron para cubrir la situación. La familia de Eve estaba en casa, frenética y rezando para que estuviera bien. Antes de que ningún policía pudiera actuar, Henry cayó del cielo y aterrizó entre ellos, causando un poco de destrucción, pero nadie se atrevió a decir nada. Henry se dirigió hacia donde estaba Eve. Estaba despierta. Había visto todo lo ocurrido y, gracias a la adrenalina, no se había desmayado. Sin embargo, en cuanto se dio cuenta de que estaba a salvo, no pudo aguantar más y se desmayó. Por suerte o por instinto, Eve conservó su uniforme, por lo que su identidad no quedaría expuesta. Henry se arrodilló junto a Eve, la rodeó con sus brazos y la cargó como a una princesa. Con Eve en brazos, Henry hizo una llamada a Cecil, informándole de que llevaba a alguien al DA que necesitaba ayuda. Llevo a alguien, Cecil, y quiero los mejores cuidados para ella. Cecil escuchó esto y contestó. Lo he visto todo, sabía que dirías eso. Voy a enviar a tu equipo a donde estás. Ellos se encargarán del resto. Henry envolvió a Eve en su campo biológico y voló a gran velocidad. Tuvo mucho cuidado de no herir a Eve mientras volaba. Llegó al DA con ella en brazos, bajó las plantas y se apresuró por los pasillos. A su paso, la gente le observaba con admiración y respeto. Henry llegó a la planta del GRA, donde se realizaban los tratamientos para los superhéroes. El GRA tenía la mejor medicina del mundo. Afortunadamente, el estado de Eve no era demasiado grave. Henry colocó a Eve con cuidado en una camilla médica y llamó a los médicos. Antes de que se la llevaran para operarla, Henry oyó un sonido procedente de ella. Era su teléfono. Henry pensó, ¿debo contestar? Se despertó. Dentro del GRA, en las salas médicas, Henry se encontraba en ese momento cerca de la sala donde se estaba llevando a cabo la operación de Eve. Utilizaba su visión de rayos X para observar la situación. Estaba de pie contra la pared del pasillo, mirando cómo los médicos realizaban la cirugía. Henry sostenía el teléfono de Eve, y la pantalla estaba llamando. La carcasa del teléfono era rosa con bonitos detalles. Bip bip bip. Henry decidió contestar, pensando que probablemente era alguien preocupado por su seguridad. Descolgó el teléfono. Hola, ¿quién es? Preguntó Henry con calma, sabiendo que Eva estaba en un lugar seguro en ese momento. Oyó una voz grave que provenía del teléfono. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué le has hecho? Era Adam Wilkins, el padre adoptivo de Eve. Él y su mujer habían visto toda la batalla y estaban desesperados, preocupados por su hija. Cuando vieron lo que había pasado, quisieron llamarla. Estaban muy preocupados por su seguridad. Henry sintió un ligero dolor de cabeza al oír al padre de Eve gritarle al oído. Su oído era muy agudo. Tu hija está a salvo. Soy un amigo. La llevé a un lugar seguro, dijo Henry, tratando de tranquilizar al padre de Eva. Adam se sintió aliviado al saber que su hija estaba a salvo, pero se enfadó al oír que había un tipo cerca de ella. Quiero hablar con ella, dijo Adam. Betsy, la madre de Eva, estaba a su lado, escuchando la conversación. Gracias por lo que has hecho. Lo hemos visto todo en la tele, dijo Betsy. No fue nada. Es solo mi trabajo. Lo siento, señora, pero su hija no está despierta en este momento. Todavía está en el quirófano. Pero cuando se despierte, se lo haré saber. Tengo que colgar ahora. Adiós. Espera, Henry no esperó y colgó al padre de Eve. Mientras hablaba con la familia de Eve, Henry no perdía de vista la operación. Vigilaba atentamente que ninguno de los científicos tomara muestras de sangre para experimentos. Conociendo a Cecil, era muy posible que hiciera algo así. Henry se apoyó en la esquina de la pared y esperó a que terminara la operación de Eve. Llevaría algún tiempo.
Su tía, Ollie, estaba en el DA y vino a verle. Había visto todo lo que había pasado. Lo encontró sentado en el suelo delante de la puerta, esperando. Le trajo comida y bebida de la cafetería. Henry, he traído esto para ti, le dijo Ollie, entregándole una bandeja con comida. Henry llevaba esperando al menos una hora y tenía mucha hambre. Gracias, tía Ollie, dijo Henry agradecido. Ollie le revolvió el pelo y se quedó un rato con él. Sin embargo, no pudo quedarse mucho tiempo porque Cecil la llamó para una misión. Adiós, Henry. Tienes que presentarme a tu noviecita alguna vez. No es mi novia, tía Ollie, dijo Henry, girando la cara avergonzado. ¿En serio? No lo parece, jaja. Ollie se rió de su reacción y se marchó. Al cabo de un rato, apareció el equipo de Henry. Duplicado y Robot llegaron y le hicieron compañía. Ya me enteré de lo que pasó. ¿Cómo está? Preguntó Robot, en su habitual tono monótono. Aún no lo sé, respondió Henry. Espero que mejore. Faltan chicas en este equipo, dijo Duplicado. Pasaron un rato con Henry hablando, pero en un momento dado, llegó Cecil. Os necesito para una misión, dijo Cecil, que acababa de llegar. Envió a Duplicado y a Robot a la misión y se quedó con Henry. Cecil se sentó junto a Henry y empezó a hablar con él. Lo he visto todo. ¿Dónde dejaste esa cosa? Preguntó Cecil. ¿Te refieres a ese monstruo? Lo dejé en la luna. No habrá problema si eso es lo que quieres saber, respondió Henry con una expresión ilegible. ¿En la luna? Preguntó Cecil, sorprendido. Sí, no te lo he dicho, pero puedo sobrevivir en el espacio. En realidad, no me has contado muchas cosas. Nunca has dicho de dónde vienes ni de qué especie eres. Henry miró a Cecil y contestó. No estoy seguro de confiar en ti, pero no soy de la misma especie que él, si eso es lo que quieres saber, dijo Henry. Cecil lo estudió y analizó su respuesta. ¿Puedo fiarme de lo que has dicho? Preguntó Cecil con expresión seria. Por supuesto, respondió Henry. Estupendo, suspiró Cecil y se levantó. Hubo un poco de tensión, pero una vez que escuchó lo que quería, se le pasó. Avísame si necesitas algo, dijo Cecil. Henry asintió. Al cabo de un rato, Eve se despertó. Llegaron los médicos y llamaron a Henry, que esperaba fuera. Eve no sabía dónde estaba. Cuando despertó, miró al techo y no reconoció el lugar. Todavía llevaba puesto el traje y, al principio, no recordaba lo que había pasado. Estaba un poco asustada. Llamó a alguien que pudiera explicarle la situación. ¿Hay alguien ahí? Gritó Eve con fuerza. Intentó incorporarse, pero no pudo. No se había dado cuenta, pero tenía la pierna derecha escayolada. Intentó moverla y sintió dolor. Los médicos se habían marchado y hablaban con Henry, que esperaba fuera. Oyeron los gritos y los movimientos extraños de Eve y volvieron al quirófano, pidiéndole a Henry que esperara fuera. Eve vio a 4 médicos entrar en la sala. Se acercaron a ella. ¿Dónde estoy? Estás en el ala médica. Te has roto la pierna en la batalla. No debes moverla. Eve se miró la pierna. ¿Batalla? Preguntó Eve, todavía confusa. Después de un momento, recordó lo que había pasado. La habían golpeado duramente y estaba casi muerta cuando alguien apareció y la ayudó. ¿Dónde está la persona que me ayudó? Pregunta Eva. Los médicos intercambiaron miradas. Está esperando fuera. ¿Quiere que le llamemos? Preguntaron. Sí, por favor, responde Eve a los médicos. Los médicos se quedaron en la habitación y le preguntaron a Eve cómo se sentía y otras cuestiones, mientras uno de ellos se marchaba y llamaba a Henry para que entrara. ¿Quiere hablar contigo?, dijo el médico. De acuerdo, gracias, respondió Henry. Entró en la habitación. Eve estaba tumbada en una camilla, todavía con el traje puesto y una pierna escayolada. Hola, ¿cómo estás? Le preguntó Henry. Aún llevaba puesto el traje. Eve reconoció al chico. Tenía vagos recuerdos, pero le recordaba ayudándola años atrás, cuando se puso el traje por primera vez siendo muy joven. Otra vez tú. Me ayudaste, dijo Eve suspirando. Henry se acercó a su cama y respondió. No hace falta que me des las gracias. ¿Dónde estoy? Preguntó Eve, mirando a su alrededor. Te he traído a Igda, donde trabajo, Igda. ¿Qué es eso? Preguntó Eve. Es una especie de agencia que protege al mundo de villanos, monstruos y ese tipo de cosas. Pero no estoy del todo segura de que sea cierto. Henry y Eve empezaron a hablar, y Henry respondió a todas sus preguntas. Henry seguía en la sala médica hablando con ella cuando entró su tía Ollie, vestida con su traje de War Woman. Esta vez, le trajo a Eve algo de comer.
Henry estaba a punto de hacerlo él mismo cuando llegó su tía. ¿Quieres comer algo? ¿Te lo traeré?, preguntó Henry. Eva estaba sentada en la cama. Sí, por favor. Antes de que Henry pudiera hacerlo, entró su tía. Tía, murmuró Henry, mirándola. He traído comida para ti, pequeña. Ya no soy una niña, dijo Eve, sonrojada. Eve miró a Henry y dijo, ¿no me dijiste que tu tía es la mujer de la guerra?, sorprendida. Se me olvidó mencionarlo, Henry se rascó la cabeza. ¿Cómo estás?, preguntó Ollie. Eve era un poco fan de War Woman, así que se alegró de ver que se preocupaba por su seguridad. Me siento mucho mejor. Eso es bueno. Os dejo a solas, dijo Ollie. Ollie se fue. Henry y Eve se miraron y rieron al mismo tiempo. Pasaron un rato juntos. Eve empezó a confiar más en Henry. Él la ayudó a levantarse. Después de tanto hablar, se hicieron mucho más amigos. Eve estaba nerviosa y ya estaba anocheciendo. Sus padres debían de estar muy preocupados por ella. Henry le devolvió el teléfono y le dijo que habían llamado. No podía quedarse allí para siempre. Tengo que irme a casa, le dijo Eve a Henry. Yo te llevaré, respondió Henry. No tienes por qué, pero quiero, gracias, sigo sin saber quién eres, dijo Eve. En realidad, solo recordaba su nombre de pila, pero era demasiado vago, y no sabía quién era bajo el traje. Henry la miró y sonrió. Te lo diré por el camino. Henry ayudó a Eve a sentarse en la silla de ruedas y la subió por las plantas del lugar. Eve prestó atención a todo durante el trayecto. Henry la llevó hasta la entrada, hasta la superficie. Yo también tengo que ir. ¿Te importa si volamos hasta allí? Eve solo quería volver a casa, así que aceptó. No me importa. Henry se agachó y levantó a Eve, sosteniéndola para que no se hiciera daño. Los pies de Eve descansaban sobre los de Henry. Estaban bastante cerca. ¿Está todo bien para ti?, preguntó Henry. Eva era tímida. Era la primera vez que estaba tan cerca de un chico. Sí. Henry se levantó lentamente del suelo y voló hacia el cielo. Volaron juntos y Henry llevaría a Eve a su casa. ¿Novia? Eve guiaba a Henry mientras volaban. Ya estaba oscureciendo, y hablaron de todo tipo de cosas durante el trayecto. Henry, que sostenía a Eve, desactivó su traje en algún momento. Eva se sorprendió al ver a Henry sin su traje. No llevaba máscara, pero su uniforme tenía un efecto psicológico en la gente que impedía que le reconocieran. Tuvo la sensación de haberlo visto antes. Le miró fijamente. Su rostro era bastante atractivo. Bajo el traje llevaba ropa informal. Tengo la sensación de haberte visto antes, dijo Eve, mirando a Henry a la cara. En ese momento estaban muy cerca el uno del otro. Sí. En el colegio, respondió Henry. Eve empezó a pensar en chicos del colegio que se parecían a él. Entonces, un recuerdo de un chico vino a su mente. Tú, no puede ser. Henry, ¿de verdad eres tú?, dijo Eve, sorprendida. Henry la miró y asintió. Eve siguió mirándole fijamente y luego también despidió su traje. Henry planeó sobre la casa de Eve. Descendió lentamente y aterrizó en la entrada, asegurándose de que nadie los viera. Sujetó a Eve y la ayudó a subir los escalones hasta la puerta principal. Gracias por todo, Henry, dijo Eva pasándose una mano por el pelo. Siento mucho lo de tu pierna. Espero que te mejores pronto. Eve se miró la escayola y contestó, gracias. Si necesitas algo, dímelo. ¿Cómo puedo ponerme en contacto contigo? ¿Llevas el teléfono encima?, le preguntó Henry. Sí, responde ella. ¿Quieres guardar mi número? Eve se sonrojó. No se atrevió a contestar, así que se limitó a asentir. A Henry también le dio vergüenza preguntar, pero lo hizo de todos modos. Eve cogió su teléfono y empezó a teclear su número mientras Henry se lo dictaba. Justo cuando se despedían, alguien abrió la puerta, sobresaltándolos. Estaban muy cerca el uno del otro y el movimiento repentino les hizo dar un respingo. Henry ni siquiera se había dado cuenta de que alguien se acercaba, estaba demasiado nervioso y concentrado en aquel momento. Era la madre de Eve, Betsy Wilkins. Tenía un poco de sobrepeso y parecía la típica madre cariñosa. En cuanto vio a su hija, se abalanzó sobre ella y la abrazó con fuerza. Estaba muy preocupada por la seguridad de Eve. Al igual que su marido, creía que ser una superheroína era demasiado peligroso. Mientras abrazaba a su hija, Betsy dijo, me alegro mucho de que estés bien. Abrazó a Eve durante mucho tiempo. Cuando por fin se separaron, Betsy se volvió hacia el chico que estaba junto a su hija. Eve se dio cuenta de que su madre miraba fijamente a Henry e intentó explicárselo rápidamente.
Mamá, antes de que Eve pudiera terminar, hola, encantado de conocerte, Henry empezó a decir, pero antes de que pudiera terminar, la madre de Eve lo abrazó. Muchas gracias por ayudar a mi hija. Henry se quedó helado, sorprendido. No ha sido nada, Henry no llevaba puesto el traje en ese momento, ¿cómo podía saberlo? Después de separarse del abrazo, Henry miró a la madre de Eve y preguntó, ¿cómo lo has averiguado? Betsy sonrió y dijo, intuición materna. Además, vimos lo que pasó. Si volvió contigo, significa que no eres normal. Henry se rascó la cabeza y suspiró. Se hace tarde, Eve. Entra, dijo Betsy. Eve estaba agotada y quería descansar. Se despidió de Henry y entró. Adiós, Henry, dijo al entrar. ¿Me llamas mañana? Eve sonrió y contestó, tal vez. Entró y se dirigió a su habitación. Henry pensó, ¿eso es un sí o un no? Ahora solo quedaban fuera Henry y la madre de Eve. Empezaron a hablar de todo lo que había pasado. Henry le contó la operación de la pierna de Eve y todo lo que había precedido. Como Betsy ya conocía su identidad, no había razón para ocultarle nada. Explicó cómo había traído a Eve a casa y la había ayudado, y también compartió detalles básicos sobre sí mismo, su nombre, edad y algunas otras cosas. Betsy hizo muchas preguntas, casi como una suegra que interroga al novio de su hija. Tengo una petición para ti, Henry, dijo Betsy. Era tarde y la noche era fría. Tenía los brazos cruzados sobre el abrigo. Por supuesto. ¿De qué se trata? Preguntó Henry. Mi hija no me hace caso. Sé que algún día volverá a salir y se pondrá en peligro. ¿Puede usted cuidarla por mí? Henry consideró sus palabras y luego respondió con firmeza, por supuesto, señora Betsy. Cuidaré de ella. Betsy dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias. Buenas noches, Henry. Es tarde. Buenas noches, señora. Betsy Henry no ocultó sus poderes. Como Betsy ya conocía su identidad, se elevó lentamente del suelo y voló hasta su casa. Cuando llegó a casa, Henry subió las escaleras hasta su habitación, cogió el teléfono y se tumbó en la cama, esperando ansiosamente un mensaje. Entonces, su teléfono zumbó. Era Eve. Le había enviado un emoji saludando. Él respondió. Los dos empezaron a charlar durante la noche. Eve habló de lo molesta que era su pierna lesionada. También le preguntó cómo había conseguido sus poderes. Eve había recibido sus habilidades a través de experimentos, así que esperaba que la historia de Henry fuera similar. Pero en lugar de eso, Henry le contó la verdad. En realidad era un alienígena, uno de los últimos de su especie. No puede ser, respondió Eve, atónita. Lo sé. Una locura, ¿verdad? Después de charlar un rato, Henry tuvo que despedirse. Su teléfono estaba a punto de morir. Me tengo que ir, Eve. Ya hablaremos mañana. De acuerdo, Eve terminó la llamada. Henry estaba agotado. En cuanto colgó, se quedó dormido. A la mañana siguiente, lo primero que hizo Henry al despertarse fue mirar sus mensajes. Se estaba poniendo algo ansioso. Hablar con Eva se había convertido en lo más excitante de su vida. No era solo porque fuera guapa, era una chica increíble. Henry cogió el teléfono y siguió con su rutina matutina, comer, ducharse, cepillarse los dientes, mientras comprobaba constantemente si ella le había enviado algún mensaje. Bajó las escaleras y se sentó en el sofá a ver la televisión. Era sábado, no había colegio, así que estaba relajado. Entonces, su teléfono zumbó. Eve le había enviado un vídeo divertido. Su madre, Lia, entró desde la cocina y vio la sonrisa bobalicona en su cara. Bueno, alguien parece feliz. ¿A qué viene esa sonrisa tonta? ¿Es una chica? Henry estaba tan concentrado que ni siquiera se dio cuenta de que ella se acercaba. Mamá, no es nada, dijo poniéndose un poco rojo. Pero, por supuesto, era algo. Su madre lo conocía demasiado bien. Lia se sentó a su lado. Déjame ver. Enséñamela. No, mamá, no es nada, dijo Henry, levantándose y escondiendo el teléfono. Su madre fue más rápida y se lo arrebató. Para ser justos, Henry no lo estaba intentando. Si lo hubiera hecho, ella no habría tenido ninguna oportunidad. Lia miró la foto de perfil de Eve y dijo, es guapa, Henry. ¿Cuándo me la vas a presentar? Todavía no es nada serio, mamá. Solo somos amigos. Lia le dirigió una mirada cómplice. Ajá, claro. Solo amigos. Le dio un beso en la mejilla. Parece una gran chica. Trátala bien. Lo sé, mamá, no hace falta que me lo digas. Si le rompes el corazón, me pongo de su parte, dijo cruzándose de brazos.
Nunca lo haría. Solo me aseguro de que lo sepas. Lia se fue a hacer otra cosa, dejando a Henry suspirando. Aún no eran novios y su madre ya estaba de parte de Eve. Se preguntó cuánto tardaría en curarse la pierna. Rex. Henry estaba en casa, sentado en el sofá y hojeando su teléfono. Estaba charlando con Eve cuando, de repente, recordó que aún tenía que ocuparse de Grundy, que se encontraba prisionero en la luna. Tengo que irme, Eve. Hablaremos más tarde, dijo Henry, dejando escapar un suspiro. Eve, que estaba en casa con una pierna herida, preguntó preocupada, ¿te ha pasado algo? Nada grave, solo tengo que ocuparme de algo. ¿Cómo tienes la pierna? Preguntó Henry. Eve estaba tumbada en la cama con el teléfono en la mano. Se miró la pierna antes de contestar. La verdad es que parece que se está curando demasiado rápido. Henry sabía que el GA disponía de tecnología avanzada. Probablemente utilizaron lo mejor que tenían para ayudarla a recuperarse, así que no tardaría mucho en curarse del todo. Eso es genial, Eve. ¿Y la escuela? Preguntó Henry. Me han dado el alta, pero en el colegio no paran de mandarme deberes. Para ser sincero, Henry quería seguir hablando con Eve, pero recibió un mensaje de Cecil. Sí, ese Cecil. Había conseguido su número hacía tiempo. Me tengo que ir. Adiós, Eve, dijo Henry. Adiós. Henry se levantó, estiró la espalda y cogió el teléfono para comprobar el mensaje de Cecil. Vio que le habían llamado y que Cecil quería enseñarle algo. Contestó rápidamente, diciendo que estaría allí en unos minutos. Henry subió a su habitación. Antes de vestirse, se sentó frente al ordenador y consultó su cuenta bancaria. Había pedido ayuda a Cecil para abrir la cuenta. A Henry no le preocupaba que Cecil le robara. Cecil no estaba tan loco como para meterse con su dinero y, además, a él no le importaban esas cosas. Por el momento, Henry tenía $700.000. Él y Ned habían vendido unas 400.000 copias de su juego, y las cifras seguían creciendo. Estaba empezando a ser viral. Con la ayuda de Cecil, Henry había abierto un estudio de juegos, y ahora mismo, él y Ned estaban trabajando en un nuevo juego llamado Minecraft en su tiempo libre. A lo largo de los años, Henry había gastado unos $300.000 en construir su fortaleza. Compró todos los metales, equipos y suministros que necesitaba. Con la ayuda de robots, reunió y transportó todo a la fortaleza de la soledad. Tras comprobar sus finanzas, Henry se puso el traje. Vivía en un barrio de clase media y, antes de partir, le dijo a Cecil que preparara una celda para un monstruo. El GRA tenía muchas disponibles, así que eso no sería un problema. Flotando en su habitación, Henry comprobó que no había nadie y salió volando por la ventana. Subió despacio al principio y aceleró cuando alcanzó una altitud segura, rompió la barrera del sonido y salió de la atmósfera terrestre. Ahora en el vacío del espacio, Henry podía sobrevivir allí, pero no era cómodo, así que se dio prisa. Voló a la luna y utilizó su visión mejorada para localizar a Grundy, que se estaba asfixiando en el espacio. Grundy era inmortal, así que no podía morir, pero se asfixiaba y regeneraba constantemente, moría y volvía. Parecía la peor de las torturas. Henry se acercó, agarró a Grundy por el cuello y lo devolvió a la atmósfera terrestre, aliviando su sufrimiento y llevándolo directamente al GRA. Cuando llegaron, ya había soldados esperando con equipos especiales para contener a criaturas como Grundy. Entre ellos estaba Inmortal, que supervisaba la operación. Henry aterrizó y entregó a Grundy a Inmortal. Con la ayuda de los soldados, consiguieron contenerlo. El destino de Grundy probablemente no iba a ser bueno. Ahora, bajo custodia del GRA, seguramente harían experimentos e intentarían desarrollar nuevas armas o tecnología basadas en su fisiología. Henry saludó a Inmortal y se dirigió a la parte trasera del GRA. Por el camino, se encontró con Robot y Duplicate. Te estábamos esperando. Rex Sloan creció en una familia pobre. Un día, mientras intentaba robar comida para llevar a casa, fue abordado en un callejón por un hombre. Ese hombre era Radcliffe. Radcliffe era un afroamericano de mediana edad, calvo y con una cicatriz en el ojo. Era un antiguo director del GDA y vio potencial en Rex. Radcliffe dotó a Rex de habilidades especiales y lo entrenó para ser un arma viviente. Utilizó a Rex para destruir varias instalaciones y lo envió a misiones clasificadas. Ahora, quería que Rex llevara a cabo otra misión supuestamente para el gobierno, pero en realidad, solo eran objetivos personales de Radcliffe. Todo lo que tienes que hacer es destruir el lugar. Te garantizo que nadie saldrá herido esta vez. Lo he comprobado, no hay nadie allí.
De acuerdo, Rex aceptó, de mala gana. Había sido vendido por su propia familia, pero nunca intentó escapar. Rex había sido condicionado a quedarse y trabajar para el gobierno. Sinceramente, no tenía otro sitio donde ir, así que simplemente obedeció. Vestía un uniforme negro con visera roja y equipo de soldado de élite. Además de sus poderes, también había aprendido combate cuerpo a cuerpo y sigilo. En ese momento, se encontraba frente a una mansión perteneciente a uno de los objetivos de Radcliffe. Rex saltó el muro y se coló sigilosamente. Una vez que aterrizó dentro de la propiedad, utilizó su habilidad. Rex podía cargar objetos inanimados con energía cinética, convirtiéndolos en explosivos. Agarró una pelota de béisbol y la lanzó a través de la ventana. El cristal se hizo añicos. El dueño de la mansión, al oír el ruido, corrió a comprobarlo. Cuando vio la pelota en el suelo, pensó que se trataba de unos niños jugando, un accidente, nada grave. Se agachó y recogió la pelota. En ese momento, comenzó a brillar. Explosión, toda la mansión quedó destruida. Las llamas estallaron e iluminaron la noche. Rex observaba desde la distancia, con una sensación de opresión en el pecho. Odiaba hacer esto. Se dio la vuelta para marcharse, sin saber que le seguían. En el cielo, 3 figuras le observaban. Robot, Duplicate y Henry. Robot y Duplicate iban en una moto voladora que podía transportar a 3 personas. Henry, en cambio, volaba solo. Lo habían visto todo, el momento exacto en que Rex usó su poder. Justo antes de que el hombre de la mansión fuera asesinado por la explosión, Henry activó su supervelocidad y lo sacó de allí. Entró lentamente, recuperó al hombre y salió. Para Henry, todo fue a cámara lenta. Vio el momento exacto en que estalló la bola y la explosión se extendió hacia la cocina. Cecil les había dicho que un supersoldado del gobierno estaba destruyendo instalaciones y matando gente. Su misión era investigar y averiguar quién, o qué, era. Movámonos. En silencio, dijo Robot. Entendido, respondió Duplicate. Siguieron a Rex sin ser vistos.